Estamos en una sesión más del Café Filosófico y les agradecemos su atención. En esta sesión, nuestro invitado es el maestro Carlos Solórzano, Carlos Gutiérrez. Bueno, se me fue el apellido, pero es Carlos Rodríguez, nuestro amigo y nuestro colega dentro de la UNAM, ¿no? Pues también está Vero Alvarado y también está Carlos Vargas, un servidor, José Alfredo Torres, y vamos a trabajar ahora un tema que es pues muy elusivo, ¿no? Muy elusivo, complicado sobre todo en momentos tan difíciles cultural y socialmente hablando como los que venimos experimentando en nuestra sociedad. Y es un tema que se refiere a qué es la felicidad. O sea, somos felices. Hay encuestas que dicen que los mexicanos somos muy felices, que 8 de cada 10 mexicanos están muy contentos con la situación en que nos encontramos. Quizás no por las crisis, no por las dificultades que estamos viviendo de todo tipo, sino en forma personal, en forma individual. Pero esto es entonces efectivamente paradójico, es contradictorio. ¿Cómo podemos ser felices en medio de una situación social que está prácticamente en bancarrota en muchos sentidos? Por ejemplo, económicamente, toda la gente gana bien, no tiene un salario que satisfaga sus necesidades básicas. Sin embargo, estas personas que dicen que son felices no satisfacen sus necesidades básicas, o familiarmente hay una gran cantidad de dificultades, quiebres, pero viviendo incluso dentro de la misma familia la desigualdad de género, se asienta, se asume que hay una felicidad evidente. Nadie puede juzgarla y es a toda prueba. Bueno, pero entonces, ¿qué estamos entendiendo por felicidad? Aun cuando sea una connotación o un significado contradictorio, pues tenemos que hablar acerca del significado que estamos entendiendo por este fenómeno, ¿no? Como filósofos. Y vamos a iniciar en esta plática, en esta charla e intercambio, con la postura del maestro Carlos Gutiérrez. Rodríguez. Bueno, creo que tengo que tomar una pastilla para la memoria. Por favor, Carlos, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Pues el gusto es mío, profe. Sí se me escucha ahí, supongo. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí. No tenía yo el gusto de conocer a Carlos y a Vero, pero bueno, pues ha sido un muy agradable encuentro y adelante. ¿Sí? Me siento muy a gusto. Hace rato decía que había que prepararse para ir a hablar con los filósofos, pero bueno, hay que recuperar una idea de Deleuze, Gilles Deleuze, en este libro que dice que es la filosofía. Dice que los filósofos son aquellos que al mismo tiempo son amigos, pero también son rivales, ¿no? Rivales en el sentido de las ideas, o sea, porque pueden discutir las ideas, pero la amistad queda intacta siempre, ¿no? Al final siempre van a seguir siendo amigos y tal vez sea una de las cuestiones más importantes. Si nosotros revisamos la palabra filosofía, la parte de Sofía tiene que ver con el saber, que es podría ser una cuestión técnica o una cuestión intelectual, pero al fin y al cabo es saber, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con una operación mental. Pero la otra parte, que es la filos, esa no tiene nada que ver con la mente. Es totalmente irracional, la parte del filos. Es el amor, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces la unión de estas dos cosas es lo que produce la filosofía. Bueno, y partiendo de ahí, pues habría que hablar de la felicidad. Yo cuando el profesor me propuso el tema, la verdad es que se me complicó mucho, porque es un tema que siempre para los filósofos termina
siendo un tema de muchas horas de estarlo pensando, ¿no? Pero yo en realidad recurrí a lo más cercano que tenía, que es unas recientes lecturas de un filósofo muy polémico, coreano, avecindado en Alemania, que tiene unos libros muy chiquitos, pero pues bastante, algunos muy agudos, y que ahí recupera esta noción de la felicidad, ¿no? La crítica a una cuestión de la felicidad. A ese libro me acerqué para recuperar alguna idea de ahí, y también a otro que es un libro que no es filosófico propiamente, pero que allá en la facultad algunas veces algunos maestros, muy poquitos, lo revisan, que es un libro que se llama Happycracia, la Happycracia, ¿no? Entonces pareciera más bien que la felicidad hoy en día se convierte en un imperativo, incluso podríamos decir un imperativo afectivo, en donde las personas están obligadas a ser felices, no importando, como decía el profesor, no importando su condición económica, no importando su condición laboral, su situación política o social. El imperativo rebasa cualquiera de estas condiciones, de estos estados, y se vuelve un imperativo incluso moral, ¿no? O sea, tú estás obligado a ser feliz por encima de cualquier otra dimensión en la que te estés moviendo, en la que estés participando. Y él hablaba de una cosa que le llama el exceso de positividad, ¿no? Recuperando esta idea de la sociedad disciplinaria de Michel Foucault, que él asocia la sociedad disciplinaria con una sociedad de la negatividad, en donde lo que marca más bien son los límites a través de la prohibición. Y él dice que pasamos de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Estas mismas, en realidad tienen la misma estructura, ¿no? La estructura de la vigilancia o de la hipervigilancia, pero en la sociedad del rendimiento el exceso de positividad cambia de lo negativo a lo positivo. Es decir, ahora lo que hay es exceso de positividad. Y él recupera este lema de la campaña de Obama que decía "Yes we can", ¿no? O sea, sí, nosotros podemos. O en otras palabras, todo es posible. Nosotros vivimos en la era, por lo menos discursivamente hablando, de que todo es posible. Y a partir de ahí el imperativo moral de la felicidad se instala como un dispositivo afectivo en las personas, ¿no? Por eso es que él recupera esta idea de que hay una psicopolítica. La psicopolítica como estas estrategias del poder, en donde a partir de los afectos se logran ciertas disposiciones sociales, entre ellas el control y el orden social. Entonces, uno de estos dispositivos del control, del ejercicio del poder, tiene que ver con la felicidad, ¿no? Cómo la felicidad se convierte en un dispositivo, pero no solamente es el ejercicio de poder no es de alguna manera no es muy amigable, ¿no? Se vuelve más bien coercitivo. O en otras palabras, estamos obligados a ser felices de una manera, pues podríamos decir incluso de una manera muy violenta. La felicidad, estás obligado a ser feliz de manera violenta. Y eso trae algunas consecuencias, él menciona algunas, pero podríamos incluso profundizar algunas otras. Y él lo relaciona sobre todo con los problemas mentales, ¿no? La salud mental, que ya de por sí la salud mental como un concepto también es un dispositivo de poder. En estas manifestaciones de la salud mental, él ve cómo este imperativo coercitivo de la felicidad termina haciendo estragos en las personas, ¿no? Es decir, se produce el discurso se ha asimilado tan perfectamente en el interior de las personas que termina por crear estos problemas mentales. ¿Como cuáles? Él propone, por ejemplo, el problema del burnout, ¿no?
que es, en realidad es poco estudiado en otras facultades. En la Facultad de Contaduría y Administración le hacen caso porque está relacionado directamente con el trabajo, ¿no? El burnout es este síndrome laboral en donde la gente termina agotada crónicamente. Es el agotamiento crónico. Agotamiento crónico que viene de el imperativo de tú tienes que rendir y si rindes vas a ser feliz. Por un lado, ¿no? Por otro, también podría, él lo propone en otros libros, en el de psicopolítica, en la sociedad del cansancio también lo propone, el tema de la depresión. La depresión como un síntoma de este imperativo coercitivo de la felicidad. La persona que se deprime, dice él, entre otras cosas, es lo dice así, ¿no? Es un explotador de sí mismo, por eso es que está deprimido. La explotación hoy no necesariamente sucede porque alguien más la ejerza sobre ti, sino más bien el dispositivo se ha hecho muy, muy, muy preciso porque tiene que ver con una cuestión interior, ¿no? Por eso se le llama psicopolítica, porque está dentro. Quien está explotándose a sí mismo es el propio sujeto y eso produce esta depresión. Otro de los efectos que produce es obviamente el cansancio. Aparte del agotamiento crónico, el cansancio. O sea, vivimos en sociedades cansadas. ¿Y por qué estamos cansados? Porque en general lo que permea en la psique todo el tiempo es ¿qué estás generando? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás rindiendo? ¿No? Y bueno, a partir de ahí podríamos ver otros muchos efectos, no solo mentales, ¿no? Otros efectos que están relacionados con este imperativo coercitivo de la felicidad. Por ejemplo, la sensación de fracaso, que también podríamos relacionar con la depresión. La sensación de fracaso como un síntoma muy particular de estar viviendo en tiempos de una violencia mediática de la japicracia, ¿no? Y bueno, aparte bueno, ya dijimos varios, ¿no? El burnout, la depresión, el cansancio, la sensación de fracaso. La otra también podría ser, esto no lo menciona él, pero podría ser también la ira, ¿no? Cómo la ira es muy evidente hoy en la sociedad y también podría venir de este dispositivo. Ahí habría tal vez que profundizar y ver si se puede justificar esto o no. Pero a mí me parece que si la gente está enojada es porque el imperativo coercitivo de la felicidad está presente también ahí. Bueno, entonces en todos estos efectos psicopolíticos, como dice él, podemos ver cómo una idea de la felicidad está actuando en las personas, en la sociedad, como un modo de encontrar orden social, pero que al final este orden social está afectando de manera muy, ¿cómo decirlo? De manera muy, pues muy precisa y también de una manera muy evidente a las personas. ¿Cómo está afectando a las personas esta idea de felicidad? Por eso me parece que sería muy importante replantearnos y reformularnos qué es la felicidad a partir de los estudios también que se han hecho de lo que se le llama el giro afectivo, ¿no? Ahí hay mucho que ahondar sobre estos temas y bueno, yo creo que por ahí dejaría ya puesta la mesa para que aquí mis compañeros le entren. El intercambio amistoso, como tú dices, ¿no? Carlos, ¿quieres mencionar algún comentario? Te pasamos el micrófono. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, me hace muy feliz estar aquí. Bueno, Carlos, la verdad es que planteas una serie de cuestiones, de posturas
que me parece muy, muy afortunado en el sentido de que estás partiendo pues, de nuestro mundo, nuestra actualidad, nuestro contexto, o el contexto que podemos ubicar en prácticamente todas las megalópolis, ¿no?, contemporáneas. Yo creo que en ese sentido es hacia donde está apuntando en primer lugar este autor del que hablas, que es Byung-Chul Han, si no me equivoco, ¿no? Y efectivamente, dentro de ese escenario que tiene muchos trazos a veces como de cierta tendencia distópica, ¿verdad? Así como lo que estamos viendo son sociedades enormes que están colapsando en realidad, y están colapsando a través de los mismos ejercicios de sobreexplotación individual, vamos a decirlo así, ¿no? Y es curioso porque en ese sentido uno se queda pensando, bueno, entonces justo parecería que entonces la felicidad ha quedado en el exilio completamente, ¿no? Porque, o habría que pensarlo, no sé, porque claro, esto de la japicracia, como muy bien dices, es más bien como una especie de programa, ¿no? Como de reemplazo inclusive, de diseño, para que sea tolerable y soportable una serie, digamos, de prácticas que son en el fondo tremendamente represoras, ¿no? Y digamos, para que de esa manera pues no estalle uno por completo y en última instancia pues que la máquina siga produciendo, que parece que es el objetivo final en todo caso, ¿no? En ese sentido parece que esta japicracia, este diseño, ¿no?, artificial en última instancia parece, ¿verdad?, de lo feliz, pues es eso, solo como una especie de paliativo, una suerte de placebo anímico, permítanme la expresión, ¿no? Un placebo como para diseñar la alegría, y que de esa manera sea tolerable, soportable la existencia en medio de un mundo que es abiertamente explotador, productivista, que muchas veces nos reduce a cifras, ¿no? Somos un número de trabajador, de cuenta, de crédito, y no somos en realidad asumidos personalmente, ¿no? ¿Cómo lograr en ese sentido, o lo veríamos ya como inviable, sortear eso y repensar de otra manera la felicidad? Esa sería como la pregunta que, no solo para ti, sino para todos, y no sé si haya una respuesta en última instancia, pero bueno, un poco para abrir un poco más. Gracias. Ok, claro, pues muchas gracias por estar aquí a todos y todas. Pues has puesto sobre la mesa demasiados temas, demasiadas dimensiones del problema de la felicidad, que si lo planteamos filosóficamente siempre es un problema, ¿no? Un problema que además creo que tú vinculas muy bien con algo que yo siempre le digo a los estudiantes: no podemos entender el tema de la felicidad sin el tema de la justicia, ¿no? Y casi siempre pensamos la felicidad como una cuestión ética que tiene que ver con la justicia, y con lo que estás planteando me parece que es muy claro, ¿no? Porque cuando somos justos con nosotros mismos y con los otros, a veces de ello depende esa llamada felicidad, ¿no? En términos muy políticos, ¿no? También muy ético-políticos, que siempre acabamos nosotros en esta mesa aterrizando en la política, ¿no? En la ética y en la política vinculadas, quizá por nuestros perfiles, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que me hacía pensar toda tu reflexión, Carlos, es precisamente el tema de, y entonces, en esta dimensión de la búsqueda de la felicidad, pensar esa felicidad como algo ya muy interiorizado, pero pervertido a la vez, por lo que tú mismo nos has señalado, pues ¿qué es lo que estamos buscando como felicidad, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y creo que ahora que lo decías, una de las cosas que trata de preservar el sistema, ¿no?, en el que estamos insertos, donde se interiorice ese control social, pues la búsqueda es, por ejemplo, que seamos buenos consumidores, ¿no? Entonces, cuando no consumimos, por ejemplo, algo que nos satisfaga, ahora lo podríamos meter entre esos puntos que tú señalabas, yo pensaba en el de la satisfacción, la insatisfacción constante en la que se vive si no se consume algo, ¿no?, de ciertas características, que además me parece que eso es algo muy visual, muy claro, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo consumo? Y si no logro ese consumo, no colmo un deseo, y entonces hay una infelicidad, ¿no? Entonces, bueno, quizás estamos viéndonos
claramente pesimistas los que hemos ido hasta ahora platicando el tema de la felicidad, pero me parece que es a ciertas reflexiones que nos lleva a lo que has señalado, lo que has puesto sobre la mesa. Esta idea del consumo es una idea, ya que hablábamos de dispositivos y de autores contemporáneos como el que señalabas, pues Bauman habla de este tema ante el tema de la felicidad, ¿no? Dice, ¿qué es lo que realmente nos hace felices en las sociedades contemporáneas? El tema del consumo, ¿no? Como incluso ya hay dispositivos para consumir más, menos o de alguna manera. Entonces, bueno, eso es lo que ahorita podría señalar. Jesús, creo que tú estás esperando tomar la palabra. Ay, sobrina. Sí, bueno, en primer lugar quiero dar una disculpa por haber interrumpido abruptamente la brillante exposición de Carlos. Creo que es un tema muy interesante y que, como dice Verónica, es algo que se puede abordar desde diferentes perspectivas de orden filosófico. Lo que alcancé a escuchar de Carlos no necesariamente tiene esta vertiente, tiene este enfoque, sino que tiene más bien que ver con cumplimiento de expectativas a nivel de un filtro del cumplimiento de metas, del trabajo que nosotros hacemos, si alcanzamos nuestros propósitos. Y este concepto que él trabaja como el burnout o que saca de esta literatura es un concepto que nosotros lo hemos padecido constantemente y que no lo conocemos nominalmente, es decir, no nos ponemos la etiqueta de que estoy padeciendo un burnout en este momento, como me estoy ponchando, estoy con un exceso de trabajo, estoy totalmente fatigado, pero no solamente es eso, sino todas las implicaciones de contenido mental y de contenido físico que se experimentan cuando tú estás en una situación así de particular, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría poner un poco ingredientes para la discusión, para nuestro especialista, ¿no? En filosofía, al menos la vertiente que yo trabajo, siempre se enfoca con el análisis conceptual o al menos la metodología de análisis conceptual para la resolución o la disolución de problemas filosóficos, ¿no? Y en ese sentido, siempre es prudente para nosotros que separemos, por una parte, toda la expectativa y el trabajo y el esfuerzo que los investigadores y las investigadoras hacemos para definir un concepto, en este caso el concepto de felicidad. ¿De qué trata la felicidad? Es un concepto, es un tipo de objeto que cumple con ciertas características, con ciertas propiedades que nosotros podemos identificar, de tal suerte que podríamos casi ostensivamente decir, mira, eso es ser feliz, eso es la felicidad. Y por otra parte, más allá del trabajo conceptual, una vez que nosotros hemos identificado eso, las preguntas que surgen es, ¿nosotros podemos alcanzar ese objeto? Es decir, ¿nosotros podemos llegar a ser humanos felices? ¿No? Son preguntas, ambas. Además, la primera tocaría un asunto que tiene que ver, sí, con un asunto meramente definicional, pero con ciertas implicaciones de corte, no me gusta decirlo en términos filosóficos, pero lo voy a decir, ontológico, en el sentido de que estás como objetivando la felicidad, ¿no? Estás buscándole esas propiedades connaturales, profundas, que hacen ser que eso sea la felicidad y no sea otra cosa, ¿no? Mientras que las otras preguntas tratan de ver con las condiciones de posibilidad que tenemos los individuos bajo las circunstancias de vida que tengamos, ¿no? De ser felices. Entonces, a mí lo que me preocupa en un momento dado es que, por una parte, es muy complicado llegar a una definición última de lo que la felicidad es. Existen diferentes programas amplios en filosofía que intentan de alguna manera dar respuesta de ello. El padre de la filosofía, Aristóteles, o uno de ellos, sabemos perfectamente que tiene desde su perspectiva teleológica la consigna o el eslogan de que la sustancia individual de nosotros, del ser humano, cuando se completa nuestra sustancia, es completarla desde el escenario de ser feliz, del cumplimiento satisfactorio y actualizado de la felicidad, ¿verdad? Entonces, desde ahí podríamos, de alguna manera, poder recorrer de diferentes sistemas qué es lo que los autores, de manera más o menos interesante hasta nuestros días, dicen al respecto. Pero si nosotros bajamos el balón y nos preguntamos, como seres humanos de a pie, ¿qué es la felicidad?
pues me parece ser que nos enfrentamos a muchas controversias. ¿Qué es lo que me produce la felicidad y cómo la distingo de un estado de euforia, de un estado de goce, de un momento pequeño de alegría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las notas características que hacen que de alguna manera pueda decir con plena justificación que soy un hombre feliz o que estoy simplemente viviendo ciertos instantes de deseos cumplidos, de expectativas cumplidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi pregunta sería, y con esto termino mi primera intervención, es que parece que el acceso a eso que nosotros llamamos la felicidad es tan diferente como somos diferentes los seres humanos y cómo nosotros pertenecemos a ciertas comunidades. Es decir, el cumplimiento de nuestras metas, qué es lo que nos preocupa, de qué clase social venimos, cuáles son nuestros gremios más cercanos, la interacción que tenemos con la social media. Es una interacción que generalmente tratamos de vincular nuestra propiedad interna, nuestra consistencia interna, con la propiedad externa de lo que ves. Porque lo que tú ves no necesariamente es la propiedad interna de tu amigo, del desconocido. Y cuando nosotros estamos vinculando y tratando de compararnos a partir de las redes con otras personas y a partir de ahí medir mis estados de felicidad, generalmente la balanza no está a nuestro favor. Generalmente son las otras personas las que son más felices, las que tienen más cosas cumplidas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el vínculo que existe, la felicidad con la salud, con el buen vivir, con cómo es que yo como un ser humano que busca la salud, que busca la satisfacción de cuestiones básicas que me dignifican en una vida humana más o menos entera, ¿no? Me producen felicidad, pero esas necesidades son distintas. Entonces surge nuevamente la pregunta interesante sobre: ¿existe una noción de felicidad general que no importa que discriminar a personas, a momentos, espacios, a pertenencias? ¿Existe eso o en realidad son momentos? Y con esto termino, José Alfredo. Y en algo que sí puedo discrepar contigo es que la felicidad sí forma parte de nuestros contenidos mentales. O sea, nuestra felicidad no es lo que aparentemente de una manera muy sesgada llaman cognición o intelectualidad. Nuestra vida mental está constituida por objetos que tienen que ver con estos componentes, pero parte de nuestras voliciones enriquecen esta vida mental. Y una de las voliciones que nosotros constantemente queremos cultivar es ser felices, sentirnos felices. Entonces, bueno, pongo estas observaciones para la mesa y para el auditorio. Sí, bueno, antes de continuar, podríamos invitaros a que si alguien quiere hacer un comentario dentro de los que están presentes para continuar con la mesa. Aquí, ¿cómo se quita? Hola, pues muchas gracias por este espacio. Y bueno, entrando de lleno y quizás de una forma breve, lo que suelo pensar acerca de la felicidad es que es una reminiscencia, un estilo de reminiscencia o un recurrir al pasado. Las personas, pienso, los humanos y todo sujeto de pensamiento, creo que busca la felicidad en cosas que conoce que le hacen feliz, que le dan felicidad. Y entonces eso creo que es lo primero que hace que se escape momento a momento. Cuando lo tienes, pues buscas algo más y buscas algo más y buscas algo más. Entonces creo que se basa en experiencias vividas, pasadas, disfrutadas. Y bueno, eso lo hace problemático. Es en sí algo de lo que quisiera como encontrar respuestas, porque creo que tienen razón todos, de cierta forma lo mencionan. Hay diferente objetivación de la felicidad. Una de ellas pues podría ser una mental, la otra tal vez corporal.
y esta que yo menciono que pues también tiene que ver con los objetos, ¿no? Las cosas que te hacen felices. Entonces, pues es fugaz, creo yo. Y si no, quisiera encontrar la forma contraria de verlo. ¿Cómo te llamas? Armando Moreno. Armando. Bueno, si no hay alguien más por el momento, entonces me toca, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno, esto es de la felicidad como un estado personal, un estado individual, digamos. Me parece que es problemático porque entonces podría relativizar la felicidad. Es decir, lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí. Y cada uno tendría un contexto o un radio de influencia en su conducta que determinaría, de acuerdo con la vivencia que tenga, su felicidad. Y como hay distintos radios de acción, distintos contextos de participación, la felicidad se relativiza y se amplía infinitamente. Creo que esto es problemático porque nosotros estamos tratando de encontrar algún norte que nos oriente independientemente de lo que vivimos en nuestro plan personal de vida. Y veo, por ejemplo, que hay filósofos que lo han reflexionado. Efectivamente, está Aristóteles, está Schopenhauer, ¿no? Y creo que no solamente ellos, bueno, por ejemplo, está Marx, donde podríamos encontrar algunas líneas en donde pudiéramos compartir el factor que tú mencionas acerca del individuo con su expectativa mental y lo que está fuera del individuo como una expectativa mental intransferible y que sería una estructura en donde se desenvuelve. Creo que no podemos dejar de lado ambos factores, que también tú lo estás mencionando, acerca de qué pasa con el trabajo excesivo, qué pasa con el capital humano, qué pasa con nosotros que nos hemos convertido en capital humano y nos ofrecemos como mercancía, cuáles son nuestros dispositivos psicosociales, económicos, disciplinarios, de los que habla el filósofo francés Foucault, cómo nosotros los interiorizamos. Y en esa vía de interiorización existe un camino para lograr la felicidad donde está el artificio, donde está la desigualdad, donde está la productividad opresora. Porque de otra manera, si no conciliamos, pues vamos a quedar expuestos a una estructura que nunca nos va a permitir ser felices. Entonces tengo que conciliar la estructura con mi situación personal, ¿no? En un equilibrio que nos lleva a otro problema, ¿verdad? ¿Dónde está la posibilidad de ese equilibrio? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Pero yo creo que podríamos tomar, dije al principio, algunas reflexiones de los filósofos clásicos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles diría, la felicidad es la contemplación intelectual, ¿verdad? Por ejemplo. O la felicidad está en la amistad. Y claro que esto nos lleva a preguntar por el contenido de lo que se entiende por amistad, o el contenido de lo que se entiende por una contemplación desinteresada. O Schopenhauer, me parece que, por ejemplo, Schopenhauer habla acerca, tú me dirás si estoy correctamente interpretando a Schopenhauer, ¿Sí? Acerca de su idea estética, que dice, oye, cuando nosotros entramos en la contemplación de la belleza, estamos contemplando una forma perfecta, ¿no? que nos da una total serenidad, ¿no? un placer completamente desinteresado. Podría darse una especie de pista acerca de lo que sería la felicidad en la contemplación estética, ¿no? En la contemplación estética no hay estos artificios, no hay estos condicionamientos o coerciones
para vivirla como un placer sui generis, que permite una energía que no está siendo contaminada, sino es una energía, podríamos llamarla de un placer perfecto. Y tal vez aquí viene la diferencia entre el placer y el dolor, ¿no? El placer y el dolor que pues, trabajaron muy bien los estoicos y hacían una clasificación acerca de lo que eran los placeres buenos y los placeres malos. Bueno, dentro de su tiempo, dentro de su periodo histórico que les tocó vivir filosóficamente hablando. Entonces hablaban acerca de que ciertos placeres deben de ser eliminados de la experiencia de la persona para que la persona pueda tener una posibilidad de ser más feliz. No completamente feliz, efectivamente hay periodos en los que existe dolor, pero como todo organismo vivo, pues buscamos el placer y rechazamos el dolor. Entonces, llevando esto a la actualidad, estábamos hablando acerca de el consumismo, este placer por estar consumiendo constantemente, ¿no? Pero al mismo tiempo nos causa desazón, nos causa displacer, nos causan necesidades artificiales, ¿no? Es decir, si tenemos un coche, bueno, pues entonces vienen otras necesidades, ¿no? Hay que comprar las refacciones del coche, hay que pagar la gasolina, hay que tener ingresos suficientes para, etcétera, etcétera, ¿no? Una necesidad de consumo nos lleva a muchas más. Quizás la felicidad en este caso, como dirían los estoicos, sea frena el número de consumo o el nivel de consumo, para que tus necesidades sean pues, las más básicas. Que no te enredes en una trampa de consumista que te va a crear ansiedad, que te va a crear artificialidad en tu forma de vida. ¿Por qué no llevar una forma de vida más sencilla, con necesidades que no necesariamente tienen que ser las básicas, pero que no te excedas de acuerdo con lo que te está exigiendo una psicopolítica, ¿verdad? Una psicopolítica. Bueno, entonces conocer la psicopolítica pues puede llevarnos a tener una vida un poco más relajada y un poco más asimilable, que quizás ese tipo de vida sea un placer identificado con la felicidad en los tiempos actuales. Y otra finalmente sería la amistad, como acabo de decir, la amistad que Aristóteles la considera como el valor más preciado que se puede encontrar en las relaciones interhumanas o interpersonales. Muy difícil porque ahora vivimos una situación de convivencia muy individualista. Cada quien en su trabajo, cada quien en sus preferencias de consumo, cada quien en sus intereses que buscan defender dogmas, prejuicios o valores que no están quizás muy sostenidos en una reflexión que nos ayude a llegar a un acuerdo. Entonces, por lo tanto, buscamos en una cultura individualista nuestro propio beneficio, consciente o inconscientemente. Y la amistad, como decía Aristóteles, es una amistad o es un fenómeno que requiere de tiempo, que requiere de esfuerzo, que requiere de muchos cuadros de entendimiento, de acuerdos y desacuerdos, hasta que por alguna razón consideramos al amigo como un par, una persona a la que desinteresadamente vamos a ayudar. Y recíprocamente, la ayuda la tenemos. Pero esto, decía Aristóteles, tarda pues mucho, puede tardar años. Si es que alguien tiene la suerte o de ganarse la lotería para encontrar la amistad, en un medio en que no se le favorece. Bueno, pero entonces ahí están, hay tres elementos que me parece que podrían dar con la felicidad, ¿no? O sea, la amistad, ¿no? La contemplación estética y el frenarse en el consumismo para no crear necesidades que las tenemos que atender
Y eso nos va a llevar un gasto de energía fabuloso. Y nos va a llevar a muchas insatisfacciones, porque a través del consumismo no todo lo podemos lograr para satisfacer nuestras necesidades. Hay límites, ¿no? Aunque claro, la psicopolítica nos dice, tú haz todo el esfuerzo posible por alcanzar un estatus que tenga que ver con tu casa, tu coche, tu trabajo bien remunerado, tu prestigio social, tu estatus, que no solamente tiene que ver con el trabajo, sino dentro de la familia. Bueno, creo que sí se puede hablar de la felicidad, en términos que nos afecten, no solamente como individuos, sino como comunidad. Pues ya está medio difícil, ¿no? Decir algo después de todo lo que he escuchado. No, pues la verdad es que me quedo pensando mucho en lo que dijo Jesús, en esta idea de la felicidad como estado mental. Efectivamente, ¿no? La felicidad puede ser un estado mental, pero yo pondría dos cuestiones, ¿no? Que me parecen importantes. Lo que decía de alguna manera el maestro Alfredo y Vero. O sea, si la felicidad es una cuestión subjetiva, también lo decía Jesús, también, ¿no? Si es subjetiva o si de alguna manera la felicidad está relacionada con un orden social. Se vuelve complicado, ¿no? Estas dos preguntas habría que tratar de responderlas. Si es una cuestión subjetiva, entonces tiene que ver sí con un estado mental, pero un estado mental subjetivo, en ese sentido. Y si tiene que ver con las condiciones sociales, pues le estaríamos haciendo caso a otros pensadores, ¿no? Tal vez como Marx, que las condiciones sociales van a determinar en gran medida la felicidad de los ciudadanos. Eso por un lado. Y por el otro, me quedaba pensando también en esta cuestión del consumo. O sea, los seres humanos necesariamente necesitan consumir. El consumo es algo que sucede de manera pues básica, ¿no? Es una cuestión básica. No podemos dejar de consumir. Entonces, la cuestión es más bien cómo estamos consumiendo y cómo eso está relacionado con la felicidad, ¿no? Porque al final la cuestión del consumo es lo que opera en términos económicos, tiene que ver con este proceso, y ese proceso no lo podemos quitar. Pero lo que sí, por ejemplo, mucha de la felicidad actual está relacionada con la obsolescencia programada, que también Jesús hacía mención, ¿no? Las cosas que usamos se tienen que terminar rápido porque estamos acostumbrados a la novedad, a esta cuestión de que todo tiene que ser novedoso para que nuestra mente esté siempre funcionando en esta frecuencia, ¿no? Yo diría incluso que este programa psicopolítico no solo tiene efectos discursivos sobre nosotros, sino que incluso tiene efectos fisiológicos sobre nosotros. O sea, el cerebro del ser humano ya está cambiando y eso está también determinando qué es lo que se entiende por felicidad, porque estamos sobreestimulados todo el tiempo y la sobreestimulación está relacionada con esta felicidad. Y obviamente esta sobreestimulación, algunos otros filósofos hablan de esto, ¿no? Este filósofo italiano Bifo Berardi, que habla del semiocapitalismo, en donde toda esta información que nos está llegando nos llega por montones y es tanta que nuestra capacidad de procesamiento no puede con ella y termina por llevarnos a la ansiedad, al estrés, al agotamiento crónico, ¿no? Pero estamos acostumbrados a la sobreestimulación y tal vez por eso una de las cosas sería el freno, ¿no? La pausa, la contemplación
por ahí podríamos encontrar tal vez norte para la felicidad y en la forma en cómo nos estamos narrando, ¿no? Hay un libro también de Byung-Chul Han que habla sobre esto, ¿no? Cómo nos estamos narrando otra vez. Que estas narrativas se vuelven narrativas más lentas. Tendríamos que narrarnos de una manera más pausada para poder, entonces ahora sí, reflexionar sobre esta otra felicidad que propone el maestro Alfredo. Bueno, pues se ha dicho tanto y tan atinadamente. Precisamente con esto último que decías, Carlos, por eso me llama la atención que en estas sociedades hiper urbanizadas parecería que se genera algo así como un diseño de lo que debemos entender por felicidad, que responde al consumismo, que responde a este tipo de fenómenos que ya han salido, el burnout, la obsolescencia programada, la ansiedad por querer la novedad, la ansiedad, por ejemplo, por acudir a eventos multitudinarios que desbordan, ¿no? las euforias, ¿no? O sea, estoy pensando muy señaladamente en conciertos masivos que son cada vez mucho más mediatizados, más de consumo, y que aunque desde luego tiene también un tinte que es una especie de fuga de muchas cosas, pues también se inscribe dentro de esta lógica consumista, ¿no? Entonces parecería que diseñan esta lógica de felicidad del mundo contemporáneo, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que yo coincidiría mucho con lo que estaba diciendo hace un momento José Alfredo, ¿no? Que en el tema de la felicidad parece que la cuestión de mirar hacia la antigüedad ayuda bastante, porque tenemos una serie de reflexiones que muy a fondo trataron de adentrarse en esto de la felicidad, ¿no? Y yo creo que la filosofía antigua precisamente coincidiría con algo que también decía hace un momento Jesús, lo de la felicidad. Una cosa que creo que sabemos, a pesar de todo, a pesar de lo difícil que es definir felicidad, algo que sabemos de felicidad es que la felicidad no es una cosa, no es un objeto. Es decir, nadie puede decir, claro, la felicidad mide 45 metros por, ¿no? No, exactamente, no tiene una dimensionalidad corpórea, no es una cosa. O sea, pero depende de qué iPad. No, entonces no es una cosa en realidad, ni tampoco se puede reducir a lo conjunto de cosas, aunque sí a un recuerdo que tengamos con cosas. En ese, lo que decías hace rato, Armando, me parece muy pertinente, ¿no? Creo que es verdad, la felicidad tiene que ver en gran medida con un recordatorio, ¿no? Como, por ejemplo, cuando uno oye una canción que oyó cuando niño, o pruebas un sabor que te regresa al pasado, donde dices, ay, qué rico, qué bello, qué bueno, ¿no? O sea, hay algo que tiene en juego la memoria, precisamente, ¿no? No tanto la cosa quizás, sino nuestra relación con ella, en todo caso, ¿no? Y bueno, a lo que iba es a que la felicidad, en tanto que no es una cosa, me parece que efectivamente es un estado. Es un estado, los antiguos le llamaban estado de ánimo, literalmente, que sería bastante compatible con la noción de estado mental, precisamente, ¿no? Recordemos que los antiguos, por lo menos en Grecia, el ánimo, el alma, ¿no?, se consideraba un tipo de realidad, en algunos casos de carácter material, como una especie de nube, ¿no?, como de aire dentro de uno, del cuerpo, ¿verdad? O en otros contextos dentro de la misma antigüedad, el alma también se entendía como una realidad de carácter no material, ¿no? Como sea el caso que uno quiera entenderlo, el asunto es que la felicidad es una manera en la que está esa realidad que se llama alma, precisamente, ¿no? Y la característica de ese estadio que llaman felicidad es el hecho de que eso que llaman alma no está agitado, está en paz. El apaciguamiento era un síntoma muy claro de que alguien era feliz, precisamente. Lo cual quiere decirnos que la felicidad para los antiguos no tenía que ver con estados de exaltación, de euforia, que no niegan en absoluto, desde luego, que son estados placenteros, por supuesto. Pero en tanto que son también agitaciones del ánimo, no son propiamente hablando la felicidad, sino que la felicidad es este aquietamiento, esta serenidad. Y dependiendo del filósofo de la antigüedad del que hablemos, hay diversas propuestas. Aristóteles muy señaladamente, de hecho,
justamente la famosa teoría aristotélica del término medio, ¿no? De no dejarte llevar ni por el exceso del vicio o por la obsesión de ciertos valores enaltecedores, sino punto medio, equilibrio, una vez más, apaciguamiento, serenidad, tranquilidad. Esto es lo que entendían, por lo menos Aristóteles en ese contexto, en griego antiguo la palabra que se usa para felicidad es eudaimonía. La palabra daimon, que significa demonio, literalmente, era dentro de la cosmovisión de los griegos una especie de realidad divina que acompaña a los humanos. Aristóteles, un poco sin negar lo religioso del término, sin embargo, plantea que el daimon es algo que tiene que ver con nuestro propio carácter. Y es nuestro carácter el que es nuestro compañero de vida completamente. Bueno, que ese carácter sea bueno, es decir, esté en paz, en eso se cifra que uno esté bien y por tanto sea feliz. Y esto se logra a través del equilibrio, del juicio medio, de la amistad, por supuesto, ¿sí? Pero Aristóteles también era muy consciente y obviamente requerimos pues, de contener la satisfacción necesaria de lo inmediato, pues, o sea, que el agobio de las necesidades pues, no te desestabilice. Entonces ya los antiguos pensaban que desde luego que no se trata de que no consumamos nada, sino que tengamos lo necesario, pero que no nos excedamos. Y en esto Aristóteles es fiel discípulo de Sócrates, por ejemplo. Hay una anécdota buenísima de Sócrates, ahora no me acuerdo bien si está en Genofonte, creo que sí, pero el caso es que se narra que Sócrates pasó un día de cabo a rabo por el Ágora de Atenas, ¿no? Que es la zona pública más popular, digamos, de Atenas, y pues había todo tipo de mercaderes, vendedores, ofertas, etcétera, como cuando uno va por Madero, allá en el centro histórico de la Ciudad de México, hay de todo un poco, y pasas de cabo a rabo, y Sócrates, perdón, dicen, pasó, y una vez que acabó el recorrido, volteó y dijo, vaya, cuántas cosas no necesito, ¿sí? Y en este sentido, marcando un acto de felicidad y de alegría, ¿no? Hoy podríamos decir, bueno, pues vamos a pasar igual Madero, 5 de Mayo, o cualquier centro comercial o mercado, y decir, vaya, cuántas cosas no necesito, qué alegría, ¿no? Bueno, es un poco esa actitud y en ese sentido es un estado. Esto es importante, o sea, por lo menos algo que sí sabemos que la felicidad no es una cosa. Incluso en Platón cuando estudia las formas, las cosas que estructuran a la realidad, no hay algo así como la forma felicidad. Existe la forma justicia, es así, dike se llama en griego antiguo, ¿no? La justicia existe, la sabiduría existe, pero la felicidad es otra cosa. Es algo que en todo caso se logra cultivando esas grandes virtudes en todo caso, ¿no? Y esa es la clave, me parece. Creo que ahí estaría una resonancia muy importante y ya remato, perdonen este excurso a la antigüedad, pero un poco también lo que decía Jesús me parece muy relevante en el entendido de que creo que Jesús no estaba diciendo que solo fuese la felicidad un estado exclusivamente subjetivo. Creo que más bien el modo en el que ese estado mental o estado de ánimo se vive es invariablemente particular. Cada quien vive la felicidad en sí mismo, lo cual no quiere decir que por ello no podamos ubicar, digamos, una generalidad, es decir, reconocer en el otro o en la otra, ¿verdad?, que alguien está en un estado así de tranquilidad, serenidad, apaciguamiento, satisfacción, esto está muy vinculado con la felicidad en el mundo antiguo, nos da al menos un indicio de que tal vez esté experimentando eso. A lo mejor yo en el momento mismo en que veo a esa persona no, porque me agobian montones de cosas, ¿verdad? Pero quizá al ver a alguien más que está así, pueda reconocer en alguna medida que está teniendo un estado de felicidad. Y en ese sentido la felicidad es algo común, que no significa que todos y cada uno sentimos la felicidad de la misma manera, ¿sí? Pero reconocemos de algún modo la felicidad. Esto que estoy diciendo es problemático, por supuesto, en sí mismo, pero creo que más allá de lo brumoso que pueda ser el planteamiento, sin embargo, creo que es como nos vamos conduciendo en la vida, notando la felicidad y en algún sentido sintiéndola uno mismo, ¿no? Ok, justo también iba para allá y retomo la palabra cultivar, ¿no? Cuando hacías ahorita la diferencia entre la visión platónica, ¿no? La justicia es exigible, ¿no? Digamos, es una cosa que se exige dentro de la polis, ¿no?
pero la felicidad es algo que se construye, ¿no? Y se va generando de diferente manera, subjetiva y socialmente. Pensado desde el mundo clásico, pues pensemos que estaban pensando en un colectivo, ¿no? Que eso es lo que desgraciadamente en la actualidad, y los estudiantes lo dicen cuando uno dice apliquemos lo antiguo a lo nuevo, dicen nos falta lo colectivo. Es decir, no puedo pensarlo igual porque no puedo pensar una comunidad igual. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar, no? Yo estoy de acuerdo, y de hecho hacia allá va mi reflexión, a que el asunto tiene que ver con una cuestión formativa, ¿no? Formativa ética, que por eso tenemos tantos problemas actualmente en México con la desaparición de la ética como una de las materias formativas. Porque si no caeríamos, y ahí retomo lo que decía José Alfredo, si decimos, bueno, puede ser totalmente relativo pensar qué es la felicidad, o sea, si lo relativizamos a tal grado, ¿no? Para mí ser feliz puede ser matar, como lo piensa un sicario, ¿no? O como quizá esté dentro de su subjetividad mental, ¿no? Decir, ¿qué me va a hacer? Y lo dicen, ¿no? Algunos, hay testimonios, ¿no? Es decir, ¿qué me va a hacer feliz? Un mes siendo rico, teniendo mis vans, a la novia que quiero, porque tengo el dinero para tenerlo, o una felicidad a la Aristóteles a largo plazo, ¿no? Donde no es el placer a corto plazo, sino una serie de placeres que finalmente al final se van a volver esa eudemonía, ¿no? Ese gran placer. Pues actualmente, digamos, para muchos la felicidad es una cuestión que puede ser pasajera y que, pues eso es lo que nos lleva a pensar cómo estamos formándonos éticamente, ¿no? Cómo estamos pensando esa felicidad o esas felicidades como algo que va a ser plenamente a largo, en un largo proceso. Yo voy a terminar una carrera, voy a estudiar, voy a hacer y voy a alcanzar mi título, pero para ser feliz en general. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O pues voy a vivir la vida en cortos placeres, ¿no? Que es también un poco esa gran diferencia de Aristóteles de la buena vida o la vida buena o la buena vida, ¿no? La buena vida tendría que ser digamos, la de cortos plazos, y en cambio la vida buena es aquella que alcanzas a lo largo de todo un proceso de deliberación de qué metas quieres cumplir, qué propósitos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo aterrizo como siempre en la formación ética, es decir, sí creo, y por eso creemos que somos maestros de filosofía y creemos en la ética, que tiene que haber una formación ética y política, por supuesto, ¿no? Es decir, donde sí sepamos no decirle al otro cómo ser feliz, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Creo yo. Más bien, aprender a saber cómo podemos ser felices, ¿no? ¿Qué cosas o qué valores cultivar para alcanzar una mayor felicidad, ¿no? Y claro, en eso estoy de acuerdo con todos los que han mencionado a los clásicos, ¿no? Uno de las tablas de salvación durante el COVID pues fueron los estoicos, ¿no? Porque justamente ante la idea de la muerte, pues uno decía, ¿de quién nos agarramos? Y muchos estudiantes de los estoicos. ¿Por qué? Porque son aquellos que te dicen qué es la felicidad, incluso pensada ante la muerte, ¿no? Ante lo que nos puede suceder, como que a todos nos va a suceder, ¿no? Pero pensado en esta trágica situación en la que nos encontrábamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a pensarnos como seres humanos lo más felices o estables posibles ante algo que nos está sucediendo, ¿no? Que además no está dependiendo de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la formación ética es aquello que puede cultivar esa felicidad mediante una serie de enseñanzas de aquello que es, digamos, ciertos valores que me pueden llevar a la felicidad. Porque precisamente la situación actual nos ha llevado a pensar la felicidad como ciertos valores también, el consumo, ¿no? El dinero, la mercancía, es decir, una serie de valores que para muchos no serían valores, ¿no? Y que se han convertido en eso, es decir, se han convertido en aquello que perseguimos para ser felices, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la no desaparición, por ejemplo, de las materias filosóficas. Esa es una de las cuestiones que hemos estado luchando los filósofos, precisamente. Jesús.
La lógica. Sí, a mí me parece que han dicho cosas bastante interesantes. De hecho, las opiniones que acaba de decir Carlos Vargas se me hacen estupendas. Me parece que cuando vuelvan a ver este video, tienen que concentrarse muy bien en lo que dijo Carlos Vargas, porque me parece que nos da pistas sobre lo que los grandes fundadores de la filosofía proporcionaban para poder tener un contacto más o menos cercano con este estado que dice Carlos Vargas que es la felicidad. Por otra parte, yo le quiero también hacer justicia, y no a los clásicos, sino en todo caso a estudios mucho más contemporáneos de corte neurofisiológico y neuronal respecto a lo que es la felicidad. Afortunadamente, actualmente la filosofía es un campo de investigación o una disciplina transdisciplinaria que está muy atenta a los avances científicos de otras disciplinas, y particularmente cuando nos concentramos en cuestiones de querer caracterizar los diferentes estados, disposiciones y habilidades que constituyen nuestros contenidos mentales, hacemos uso mucho de los resultados de investigación de ciencias cognitivas, de inteligencia artificial, de filosofía de la mente, etc. Ahora, curiosamente, dentro de los manuales actuales dentro de Estados Unidos, de las más importantes universidades que tienen por objetivo investigar qué es la felicidad como un estado, como parte de nuestra vida mental, tienen muy claro el distinguir el hecho entre cómo se da la demarcación entre estados subjetivos y manifestaciones subjetivas de los individuos en su entorno. Es muy importante que todos y cada uno de nosotros, brevemente lo voy a decir, discúlpenme si lo digo de una manera gruesa, porque requiere un análisis minucioso en términos filosóficos y científicos. La cuestión de la objetividad no se reduce a las opiniones personales que nosotros tenemos. Generalmente, de manera preteórica, intuitivamente, creemos que cuando nosotros estamos en una posición subjetiva es cuando emitimos una creencia personal, una opinión personal, y que su legitimidad o su validez o, en su caso, su atribución de verdad, pues parece ser que es de interés exclusivamente individual y no de interés público. Si bien esto es consistente con una noción mucho más general y enriquecida de la subjetividad, donde podría estar la alegría como parte del estado, como de un estado mental, la subjetividad tiene que ver más bien con cuáles son, qué instancias, qué entidades, qué aspectos dan origen a ciertas representaciones mentales que tenemos. Si nosotros tenemos una respuesta que son nuestras, por ejemplo, nuestras disposiciones cerebrales, nuestro mecanismo cerebral, si fuésemos fisicalistas, naturalistas, el comportamiento en cómo nuestro cerebro se comporta, y si le metemos ingredientes intencionales o internalistas de qué es lo que produce nuestro cerebro, y nos preguntamos que cuál es el origen de las representaciones mentales que tenemos sobre el mundo en general, de lo que tú te quieras concentrar de ello, y la respuesta está en tu funcionamiento cerebral y en la manera en cómo produces ciertos contenidos, toda esa amplia gama de posibilidades se considera como el campo de lo subjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, los subjetivos no son opiniones personales. Lo subjetivo es el campo de la vida mental en donde nuestras disposiciones mentales, junto con la incorporación de los contenidos que generan, son ellos los responsables de tener tales representaciones. Por su parte, la objetividad tiene que ver no con una contraposición conceptual de la subjetividad preteórica, y que generalmente la vinculamos con la objetividad, con lo que está fuera de la mente, es decir, como esta realidad del mundo externo, de los objetos que existen y que son objetivos, y que generalmente confundimos la objetividad con la verdad. Y por otra parte, que tiene que ver más bien con el interés público que tienen nuestras representaciones mentales, particularmente aquellos contenidos que pueden expresarse bajo ciertas expresiones predicativas. ¿Ok? Entonces, el campo del objetivo tendría que ver más bien con un ingrediente
que tiene una relevancia pública. Ya lo que yo creo no es necesariamente interesante únicamente para mí, sino es públicamente interesante, y a partir de ello empezamos a construir diferentes aspectos desde una gradiente que va desde lo más interno, internalista, intencional, hasta ciertos aspectos que tienen que ver con puntos de medición convencional, comunitario, y que no necesariamente tienen que ver con cómo es la realidad. Entonces, esta es una dicotomía mucho más enriquecida a partir de estos campos de investigación. Ahora, dicho esto, ¿qué es la felicidad y dónde se encuentra? Si la felicidad es un estado, ese estado tiene que de alguna manera estar constituidos por ciertos estados, por ciertos contenidos mentales. Un estado mental, no voy a dar cátedra de eso, es diferente a una capacidad o una habilidad, sino que tiene que ver con ser proclives, ¿no? Con ser, de alguna manera, tener la facilidad mental para la resolución de ciertos problemas, que no necesariamente toda mente, no necesariamente atrofiada, todo comportamiento cerebral no se necesariamente enfermo puede de alguna manera generar. Sin embargo, cuando nosotros estamos, por ejemplo, dentro de aulas donde mujeres y hombres estamos frente a ciertos contenidos, todos nosotros estamos recibiendo la misma información, ustedes tienen que estar completamente seguros que no todos procesamos de una manera exitosa esa información. Y entonces la pregunta surge, ¿por qué? ¿Por qué, si todos estamos sanos cerebralmente, si nuestros contenidos mentales provienen de las facultades físicas que tiene nuestro órgano cerebral, por qué no todos tenemos el mismo éxito respecto a la organización informacional como cualquier otro? Bueno, algo más o menos pasa con la felicidad. Con la felicidad parece ser que algunos cuantos pueden de alguna manera procesar cierta información y contener, experimentar el estado, es decir, su vida mental es más proclive a este estado, que puede ser connatural, que puede ser, si ustedes quieren, y esto es altamente polémico, mucho más innatista, un principio mucho más innatista de un contenido mental frente a otro. Y otros estados u otros comportamientos mentales, otras vidas mentales, tienen que ver con capacidades y habilidades que las personas aprenden para ser felices. Ahora, algo que es muy curioso es que estas investigaciones que te ponen en el centro del análisis de la felicidad terminan haciendo investigaciones sobre cuestiones que en principio o bien se consideran periféricas a la felicidad o bien resultarían en primera instancia completamente lejanas. Por ejemplo, la compañía. La compañía está de alguna manera vinculada, de acuerdo con estos estudios neuronales, neurofisiológicos, que es un buen detonador bastante concreto para personas que pueden experimentar estados de felicidad. Frente a estas circunstancias, pues nos encontramos una gran gradiente de manifestaciones de personalidades, que unos somos más introvertidos, otros somos más abiertos, otros somos más extrovertidos, pero un campo común, independientemente de que yo sea una persona tímida o sea una persona extrovertida, es que debo de tener al menos 2 personas cercanas a mí. 2 personas que yo pueda de alguna manera, en algún momento específico de mi vida, hablar por teléfono, contar lo que me pasa, intercambiar mis gustos, compartirlos, etcétera, etcétera. Entonces la felicidad desde este punto de vista pasa de un renglón completamente científico de funcionamiento mental, de funcionamiento cerebral, ante una manifestación conductual y de red de soporte que cada uno de nosotros tenemos. No todos tenemos soportes sociales, y creo que gran parte de la infelicidad que tenemos es justamente la ausencia de ello. Y por lo tanto, y con esto termino, y que lo mencioné simplemente a bote pronto en mi primera intervención, parece ser que la noción de salud viene totalmente vinculada a la noción de felicidad. Es decir, las cosas que nos provocan salud, bienestar, esto que decía muy bien Carlos Vargas, tranquilidad, sosiego, son actividades
que nos van a permitir experimentar, si no de manera completa y permanente, estados de felicidad, sí bien que nos pueden acercar a esos momentos de sosiego que se parecen muchísimo a la felicidad que tanto buscamos y todos buscamos, dado que la felicidad es un asunto de propiedad vital, ¿no? ¿Alguien quiere participar? Sí, bueno. Pues es que hay muchas A ver. cosas muy... ¿Cómo te llamas, perdón? Rafael Cortés. Rafael, por favor. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la pirámide de Abraham Maslow de necesidades, ataraxia, que también es muy importante porque por ahí decíamos que bueno, también se puede definir felicidad como la ausencia de la no felicidad, la ausencia del dolor, la ausencia de problemas, o sea, como, y en el sentido también hablar felicidad de punto medio, si visualizamos una especie de curva senoidal, una especie de yin y yang, el punto medio sería ataraxia, o ausencia de dolor, pero también ausencia de felicidad. Y en cuanto decíamos de armonía y de quietud, ¿qué pasa, por ejemplo, si para alguien ser feliz es el éxtasis? Oír un heavy metal, oír un solo de Paganini, que es mucha información y no es nada de quietud. Y entonces también viene, felicidad es un continuo, felicidad es puntual. Son estados, y así es, bueno, a mí me gusta asociarlo más con el concepto de estado de conciencia, porque ya filosofías no occidentales han hablado de los viajes a los diferentes estados de conciencia y hasta incluso cómo poder volitivamente viajar a diferentes estados de conciencia, y ahí entramos me acaban de cortar una mano porque soy un samurái, pero por el zen soy feliz a pesar de que estoy viendo ahí mi brazo. O tengo un dolorzazo de muelas, pero igual viajo a ese estado de conciencia que es felicidad, quietud, paz, nirvana, o lo que sea. Entonces, sí, este concepto es muy rico, y en cuanto también lo que decíamos, soy ingeniero, entonces sí, me toca mucho y también tengo muy cercano esa parte científica, técnica. En el concepto de nirvana, de armonías y de ir a esos estadios para poder ser feliz. También hay estudios ahora con los escáneres que sí demuestran y visualizan técnicamente cómo en estados de armonía mental, que se pueden llamar como felicidad, que las ondas cerebrales son más coherentes, hay más coherencia, o sea, más armónicas. Entonces sí hay cositas muy interesantes que se tocan, pero sí es un concepto súper oidizo, porque por una parte decimos felicidad es ataraxia, pero por otra parte felicidad es éxtasis, y es llegar al clímax de los caprichos de Paganini, que es una información y una velocidad, o de un solo de heavy metal, o de un orgasmo, no sé, o de algo. Entonces, eso está muy lejos del nirvana o de la superquietud. Entonces, sí es que serían, y ahí es donde viene, por ejemplo, podría ser 100 años de ataraxia y de armonía en estado, si quieren, nos congeló ahí una glaciación en el Polo Norte y llegamos ¡pum!, un punto de felicidad a lo Borges, a lo cuento borgiano, que tuvimos ese punto de felicidad en nuestra vida que fue una eternidad de felicidad, pero puntual en el continuo de nuestra vida. Entonces, sí es súper interesante este tema. Gracias, Rafael. Bueno, ya vamos llegando a conclusiones. A lo mejor podemos tener otra sesión acerca de este tema. ¿Sí? Porque no queda agotado, ¿no? Bueno, ya tuvimos 2 sesiones sobre inteligencia artificial, ¿no? Sí. Bueno, pero eso será cuestión de acordarlo después. Bueno, yo termino, vamos a concluir, ¿no? Vamos a concluir con una
percepción acerca de si lo que entendemos por felicidad tiene que ver con estadios históricos. Es decir, ¿qué entendían por felicidad los griegos? ¿Qué entendían por justicia los griegos? Lo mismo pasaba cuando había una preeminencia de la teología y la política, y pues se hablaba de una felicidad no en este mundo, porque somos seres, somos entes vulnerables. Este concepto de vulnerabilidad también es un concepto filosófico. Es decir, estamos expuestos todo el tiempo a vaivenes que no podemos predecir, pero que nos afectan y que no sabemos hasta qué grado esa afectación altere nuestra tranquilidad, pero está siempre presente. Entonces, por eso pues Aristóteles decía que ciertas condiciones de salud y ciertas condiciones materiales son necesarias y efectivas para un estado de tranquilidad y felicidad. Pero estas condiciones son impredecibles, aun cuando nosotros tengamos toda la intención de un control acerca de nuestros bienes materiales o un control acerca de nuestra salud. Entonces, la vulnerabilidad nos lleva a un constante mantenernos en vilo, porque puede llegar el momento inesperado del dolor o de la infelicidad. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta contingencia connatural? Para mantenernos dentro de un estado de felicidad, ¿no? Por eso parece que va como ganando terreno la propuesta acerca de que la felicidad es no recurrente, pero sí intermitente. No sabemos cuándo se va a acabar nuestro estado de felicidad. Porque, como en el caso de la ataraxia, le hacían una crítica a Epicuro, ¿verdad? Decía, bueno, no tengas un deseo concreto, no sufras frente al dolor, trata de minimizarlo o trata de evitarlo. Pero decían, bueno, cuando una persona tiene una enfermedad terrible, es imposible vivir la ataraxia. Necesariamente tiene que entrar en un estado de insatisfacción, de preocupación, de ansiedad y de infelicidad. Entonces, para terminar, creo que podríamos nosotros especificar qué estamos entendiendo en la época contemporánea por felicidad y tratar de adentrarnos en esa concepción para determinar hasta qué punto podemos vivirla en el marco de esa idea compleja que nosotros en capitalismo salvaje estamos entendiendo por felicidad. Así como los griegos, bueno, se venía derrumbando la democracia helénica y tenían que cambiar su concepto de felicidad, ¿no? O con la Ilustración, que terminaron con la idea de la monarquía absoluta y la representación de los gobernantes terrenales, una representación divina de los gobernantes terrenales. Bueno, cambiaba nuestra idea de felicidad, ya no era el absolutismo que controlaba todas nuestras conductas, ¿no? Actualmente, si nuestra idea de felicidad es el consumismo, pues creo que tenemos que aceptarla, pero criticarla. Consumir con pregunta, digamos. Sí, entonces cada sujeto vive su propio concepto de felicidad de acuerdo con la época que le tocó. Nosotros no somos la excepción, ¿no? Bueno, conclusión, Jesús. Ahora vamos de aquí para allá. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo quiero concluir que, en efecto, como en calidad de un café filosófico, de ninguna manera tiene un carácter concluyente respecto a los temas que hablamos, todo lo contrario, su carácter es más bien provocar la reflexión respecto a cada una de las preocupaciones, temas que aquí trabajamos. Yo recuerdo siempre a un poeta maldito que es
William Blake. Y William Blake tiene en sus proverbios muchos que hablan un poco sobre la noción del cumplimiento y la expectativa. Traduciendo uno, dice: más vale matar a un niño en su cuna que vivir de sueños o expectativas no cumplidas. Evidentemente, si nosotros estamos hablando de Blake en términos filosóficos, pues tendríamos que decir muchísimas cosas al respecto, partir por cachos el proverbio, por todas las implicaciones que tienen. Muchas veces no es tan interesante lo que decimos, sino es más interesante lo que implica. Y en ese sentido me parece que el justo lugar que tiene William Blake es que nos hace pensar sobre la gran infelicidad y la inutilidad que tiene la existencia humana cuando no cumplimos nuestros sueños y cuando no cumplimos nuestras expectativas. Sueños y expectativas que no tienen que ser kilométricas, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles en el sentido de tener la posibilidad de cumplirlas. Eso por una parte. Y por otra parte, aterrizando muy bien y haciendo eco de lo que dice José Alfredo, si bien es verdad, cada época y cada individuo tiene probablemente un concepto de felicidad, yo sí quisiera hacer, y constantemente me lo aplico en primera persona, hacer distinciones entre deseos cumplidos, entre euforia, entre satisfacción, entre todo lo que tenga que ver con esta exacerbación más o menos positiva de mi contenido mental y no confundirlo necesariamente con la felicidad. La felicidad, si tuviese un concepto último, me parece que tendría que tener una connotación positiva, ¿no? Que nos hace ser lo que somos, que nos hace ser seres humanos dignos y sobre todo seres humanos en compañía. Ser felices es estar con el otro. Ser felices solos me parece que es una contraintuición que tendríamos que de alguna manera también hablar en otro momento. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos por recibirme aquí en el Café Filosófico, aunque pues lo mejor sería que sí pudiéramos tomar café, aunque no. Nos haría muy felices. Nos haría muy felices. Pues dar las gracias por sus reflexiones. Me quedo pensando con todas las ideas que ustedes nos dejaron aquí. Ustedes también. Muchas gracias. Y cerrar pensando en que la felicidad, bueno, dos ideas, ¿no? La primera, que la felicidad, como decía Vero, tiene que ver con no dejar o no pasar por alto que la felicidad tendría que estar relacionada con la virtud, al menos desde estos filósofos clásicos. Y que revisando bien esta cuestión de la virtud, o al menos en la terminología aristotélica, pues la virtud tiene que ver con siempre con la cuestión relacional, ¿no? O sea, no tendría sentido ser virtuoso si no es porque vas a convivir con los demás. Entonces, pensar en que la virtud tiene que ver con una serie de prácticas virtuosas, pero que al final siempre te van a relacionar con el otro. Y estoy convencido de que no hay forma de ser feliz de manera solitaria. Lo que pasa es que pareciera que este programa psicopolítico o japicrático en el que se vive hoy están forzando a que la felicidad se viva o se experimente de manera solitaria. Y hay un gran problema en ello, ¿no? Como decías, una contraintuición que tiene efectos y consecuencias muy graves socialmente hablando, ¿no? Y bueno, yo con eso termino. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Pues
Pues yo voy a terminar como Hippias mayor. En vez de la belleza es difícil. La felicidad es un concepto difícil, muy difícil, ya lo vimos ahora. Tanto como el de belleza, me parece. Precisamente porque nos muestra todas sus aristas, ¿no? Y todas sus dimensiones, que hemos tocado aquí varias de estas dimensiones de pasada, pero que cada una meritaría una profundización, ¿no? La parte ética, la parte política, ¿no? La parte educativa, porque aquí, bueno, yo quise hablar un poco de ello, pero casi no se tocó tampoco la parte formativa, ¿no? Y yo sí creo que esa parte es la que en estas sociedades de control, en estas sociedades previamente disciplinarias ahora de control, es lo que nos puede como ayudar a este norte, ¿no? Que andamos buscando para pensar, no definiciones absolutas, que no vendrían al caso, no totalizantes, pero sí aquello que nos pueda dar un norte como sociedades que estamos globalizadas, que estamos dentro del capitalismo salvaje que señalaban por ahí, ¿no? Y que tenemos ya enfrente, por ejemplo, esto que señalábamos del consumismo extremo, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que sí tenemos que pensarnos como sociedad cómo nos vemos como entes felices, es decir, a qué le estamos llamando felicidad, y esa reflexión pues tiene que estar presente, ¿no? Digamos, en lugares como este. ¿Qué es la felicidad? Para que, como decía Carlos, sí, pero con crítica a ciertas cosas, ¿no? Es decir, sí voy a consumir tal cosa, pero con una crítica para entender qué son las cosas que me están haciendo feliz. Autoexplotarme, por ejemplo. Parecería que hay quien parece ser feliz o parece encontrar la felicidad en la autoexplotación, ¿no? Y que a veces no hay esta conciencia de que se está autoexplotando, ¿no? O sea, hay veces que yo me doy cuenta que me estoy autoexplotando, como decían por ahí, estoy rendido, estoy cansado, y lo pensemos también en los medios académicos, también sucede, ¿no? Estamos acabados por lograr el punto para ¿no? Para el reconocimiento, el SNI, ¿no? Y ¿estás realmente feliz con lo que estás haciendo, como, por ejemplo, como académico o como académica? ¿O en tu trabajo estás realmente siendo feliz? ¿O te estás llevando a la autoexplotación extrema, ¿no? Que lo señalaban con el burnout, ¿no? Que además, pues en estas sociedades de control, pues es diario un burnout. Los maestros lo sabemos muy bien, los médicos lo saben muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Beto. Así que los periodistas lo saben, todo el mundo lo sabe. Todos lo saben. Bueno, pues la verdad yo también les agradezco mucho a todas y todos aquí presentes, a Carlos por haber suscitado tan fecundas y sugerentes reflexiones. Y yo creo que sí trajiste, Carlos, un diagnóstico de la mano de pensadores contemporáneos, de una cierta manera en la cual pues se nos está revelando, digamos, de una manera colectiva y global, esa cosa que hoy se entendería como felicidad, y que yo creo que en ese diagnóstico está implícita la crítica a, de verdad, eso es realmente la felicidad, ¿no? O sea, es la crítica un poco ya con base en ese diagnóstico. Y es muy interesante porque en efecto eso es algo muy de nuestro tiempo, ¿no? Ese diagnóstico crítico de lo que llamamos felicidad y asociado al consumismo, aunque uno lo puede encontrar en otras épocas, en la antigüedad, en el medioevo, en el Renacimiento, sin embargo es muy notable cómo lo del consumismo es tan presente, ¿no? Y por cierto también ahora que decía Vero la cuestión formativa de la educación, lo político, lo ético, me hiciste recordar, Vero, que hay un pasaje en la República de Platón, ya me voy a poner erudito, qué horror, perdónenme, nada más tantito. La cita acá, no exageremos. No, hay un pasaje en la República de Platón en donde él dice que, el personaje principal en esa obra es Sócrates, ¿no? Su maestro, es un gran homenaje, ¿no? Entonces Sócrates le dice a los demás, construyendo ese estado bello, ideal, ¿no? Es decir, una de las finalidades de una sociedad justa es procurar la felicidad de todos. O sea, en Platón sí hay como una idea de que la felicidad es incluso un proyecto colectivo. Y claro, está muy vinculado desde luego a su contexto, un poco lo que les platicaba hace rato de esta serenidad colectiva, ¿no? Es tratar de reducir al máximo los agobios
que cada individuo pueda sufrir en virtud de las cosas que hacen falta o nos afectan, ¿no? No se puede decir que un estado es feliz si hay extrema pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos le hacen saber a Platón, por lo menos, que ese estado no está logrando uno de los objetivos capitales, que es que no haya agobio en el alma individual de las personas, ¿no? Por otro lado, también me fascinó, coincido muchísimo con esta, digamos, este enfoque contemporáneo de las neurociencias, la filosofía de la mente que nos ha presentado Jesús, que me parece que justo va, yo noto más que una otra época, un mismo espíritu, permítanme llamarlo así, de intuiciones que la antigüedad tuvo y que el mundo contemporáneo sigue explorando, sigue cultivando, con otra batería de conceptos, con otra aproximación, incluso con experimentación que entonces no se tenía. Bueno, ahí está, ¿no? Y en ese sentido creo que hay coincidencia muy importante en cuanto a la idea de cómo, lo dijo muy bellamente Jesús hace un momento, lo dijo diciendo que él lo hace personalmente y me voy a permitir tomarlo como una invitación a tratar de experimentarlo cada uno de nosotros, ¿no? Reconocer lo que nos causa alegría, euforia, serenidad. Y yo propondría decir, quizá no confundir eso con la felicidad. ¿Qué tal que más bien digamos que cada una de esas vivencias son modos distintos de experimentar lo que se llama felicidad? Que sea en conjunto. Bueno, seguimos trabajando en eso, pero estos son indicios de que por lo menos no me hacen sentir mal todas estas cosas. Y ya solamente lo dejo con la esperanza de que tengamos otra charla al respecto. No lo tengamos tanto tampoco, la relación placer-felicidad, justamente. Porque el problema con esa relación entre placer y felicidad es que si reducimos categóricamente la felicidad al placer, y particularmente al placer inmediatista, digamos, por eso el consumismo se identifica con la felicidad. Porque el consumismo, a pesar de todo, incluso esto se ha estudiado neurológicamente, genera ciertas dosis de satisfacción placentera que continuamente se estimulan entonces, ¿sí? Y entonces, claro, se confunde esto con tener felicidad, ¿no? Entonces, habría que tener un matiz importante de diferenciar esto para entender, en todo caso, cuál es la vinculación entre placer y felicidad, de la misma manera que dolor, sufrimiento no es equivalente a maldad tampoco, o no necesariamente, ¿no? Entonces, ahí quedan estos temas sobre la mesa. Como ven, pues todavía hay muchísimo que decir y ojalá tengamos otra ocasión. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias a todas y todos. Sí, entonces, por lo que se acaba de mencionar, nos veríamos el próximo mes, el primer miércoles del próximo mes, para seguir con una reunión feliz. Y placentera. Bueno, En ese caso también. bueno, de acuerdo con la concurrencia, placentera. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.